Creo que muy rápidamente nos encontramos ante una encrucijada clara. Es decir, es la cesión de la soberanía, es decir, la pérdida de poder de la soberanía nacional, es decir, de los derechos de los ciudadanos a decidir sobre su propio país y sus destinos, y la conversión de un grupúsculo de dirección que esté por encima de los ciudadanos, de sus derechos, de sus libertades, y que pueda imponer a países que no lo quieran y a poblaciones que no lo quieran decisiones unilaterales. Pero hay una cuestión que a mí me preocupa muchísimo, y es, en este caso concreto, una de las cosas que plantean es, por ejemplo, la cesión en materia de salud y sanidad. Es decir, que no solamente la Unión Europea, sino que también la OMS pretende lo mismo, pretende decirnos cuándo tenemos que hacer no sé qué, cuando ellos quieran. Como hemos visto en la crisis del COVID y similares, muchas de esas medidas no solamente eran negativas, sino que además conculcaban derechos y libertades de los ciudadanos. Otra de las cosas también muy importantes es que efectivamente cada país tiene el derecho, y lo hemos visto, esto no es una cosa nueva, esto lo llevan intentando hacer la oligarquía de Bruselas desde hace muchos años. Es decir, hubo referéndums incluso en Francia y en algún otro país de la Unión Europea que la población rechazó esa cesión de soberanía, porque efectivamente yo quiero tener la capacidad como ciudadano de España de decidir lo que tiene que hacer España con sus recursos naturales, con su salud y su sistema sanitario, con su sistema de defensa, con su inmigración. Yo creo que eso es lo que está en juego y es lo que los oligarcas, los burócratas de Bruselas pretenden quitarnos. Sergio. Para que todo el mundo nos entienda de una manera fácil y sencilla, es cambiar de ser una Unión Europea a ser un Estado europeo único. Eso sería el resumen de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el camino? Una etapa más, pero en esa dirección. Sí. Claro, eso hay un problema de raíz, porque si lo comparamos con otro país, si dijéramos que la Unión Europea es así, que fuera similar en extensión y número de población, sería Estados Unidos. Eso es. ¿Cuál es la gran diferencia? Si uno lee la Constitución de Estados Unidos es una república. Muchas veces hay gente que dice, está constituido como una democracia. No, está constituido como una república, que tiene unas bases muy claras asentadas y unos principios en valores, por cierto, valores cristianos, que dejan al Estado a lo mínimo. Esto no nace así, esto nace por querer ampliar el Estado, y ese es el problema. Es una diferencia, es una solución interesante, efectivamente. Patricia. Esta cuestión es clave, ¿eh? Porque estamos hablando de imposiciones de burócratas de Bruselas en cuestiones como industria, defensa, transporte, educación y sanidad. Una Bruselas que está cegada en el nuevo orden mundial, que se arrodilla ante el fanatismo climático, y solo hay que ver, por ejemplo, el caso de la PAC, esa política agrícola común que es ruinosa para el campo español, que Vox está en contra de ello, por lo que supone, esa Bruselas que resulta que asfixia al campo español, pero que riega con 120 millones de euros a Marruecos, nuestro competidor desleal, en un proceso de modernización de su agricultura, y por tanto lo que no se puede permitir es que burócratas vengan a pisotear la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía agrícola, la soberanía industrial, en definitiva, la soberanía de las naciones, y eso tenemos que preservar. Preguntarle a Saja si la PAC ha arruinado el campo español. Vamos, pues Saja está todavía Patricia, esperando ayuda, por ejemplo, porque resulta que la falta del agua y la gestión del agua está siendo ganaderos. una parte fundamental del asunto y de la propia crisis del campo español y de los propios ciudadanos. infinitamente.